Presentación. Siempre he defendido que mis libros solo son material de y para la reflexión. Libros de los que ayudan a pensar y a pensarse, pensar en quién eres, en tu propia vida, en las cosas que has hecho y en las que no has podido hacer. Pensar en las cosas que ocurrieron, en sus motivos y en sus consecuencias, pero sobre todo pensar en lo que pasa y en lo que deseas que pase. Lo único que quiero de mis libros es que sirvan a los demás como a mí me han servido otros libros, que puedan ser para algunos un camino, para otros una confirmación, para muchos un disparador, para los que quieran una manera de encontrar un atajo, de liberar una carga, de encontrar un nuevo punto de vista sobre un antiguo problema. La magia del cuento es la herramienta de este libro. Para ella y para ti el mérito de pensar en alguna posibilidad en la que nunca habías pensado, en alguna puerta que nunca abriste, en algún camino que todavía no recorriste. Introducción. Las 3 verdades. Todos los que hemos vivido buscando la verdad, nos hemos encontrado en el camino con muchas ideas que nos sedujeron y habitaron en nosotros con fuerza suficiente como para condicionar nuestro sistema de creencias. Sin embargo, pasado un tiempo, muchas de las verdades terminaban siendo descartadas porque no soportaban nuestros cuestionamientos internos o porque una nueva verdad, incompatible con aquellas, competía en nosotros por los mismos espacios, o simplemente porque estas verdades dejaban de serlo. En cualquier caso, aquellos conceptos que habíamos tenido como referentes dejaban de ser tales y nos encontrábamos, de pronto, a la deriva. Dueños del timón de nuestro barco y conscientes de nuestras posibilidades, pero incapaces de trazar un rumbo confiable. Mientras escribo esto, recuerdo de pronto El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. En sus viajes por los pequeños planetas de su galaxia se encontró con un geógrafo que anotaba, en un gran libro de registro, montañas, ríos y estrellas. El Principito quiso registrar su flor, aquella que había dejado en su planeta, pero el geógrafo le dijo: «No registramos flores, porque no se pueden tomar como referencia las cosas efímeras». Y el geógrafo explicó al Principito que efímero quiere decir amenazado de pronta desaparición. Cuando el Principito escuchó esto, se entristeció mucho. Se había dado cuenta de que su rosa era efímera. Y entonces me preguntó, por un lado, ¿existirán las verdades sólidas como rocas e imperturbables como accidentes geográficos? ¿O será la verdad solo un concepto que lleva a sí mismo la esencia de lo transitorio y frágil de las flores? Y, por otro lado, desde una perspectiva macrocósmica, ¿es que acaso las montañas, los ríos y las estrellas no están también amenazados de pronta desaparición? ¿Cuánto es pronto comparado con siempre? ¿No son, desde esta mirada, las montañas también efímeras? Creo que lo que me gustaría hoy es intentar escribir sobre algunas ideas montaña, ideas río, ideas estrella con las que me he ido cruzando en mi camino. Algunas verdades que seguramente son cuestionables para otros, lo serán también para mí algún día. Pero hoy contienen, me parece, la solidez y la confiabilidad que da la indiscutible mirada del sentido común. Uno. El primero de estos pensamientos confiables forma parte inseparable de la filosofía gestáltica, y es la idea de saber que lo que es, es. Escribo esto y pienso en la desilusión de quien me lee. Lo que es, es. ¿Esa es la verdad?
El concepto, no por obvio menos ignorado, contiene en sí mismo 3 implicaciones que me parece significativo remarcar. Saber que lo que es, implica la aceptación de que los hechos, las cosas, las situaciones son como son. La realidad no es como a mí me convendría que fuera. No es como debería ser. No es como me dijeron que iba a ser. No es como fue. No es como será mañana. La realidad de mi afuera es como es. Pacientes y alumnos que me escuchan repetir este concepto se empeñan en ver en él un eje de resignación, de postura lapidaria, de bajar la guardia. Me parece útil recordar que el cambio solo puede producirse cuando somos conscientes de la situación presente. ¿Cómo podríamos diagramar nuestra ruta a Nueva York sin saber en qué punto del universo nos encontramos? Solo puedo iniciar mi camino desde mi punto de partida, y esto es aceptar que las cosas son como son. La segunda derivación directamente relacionada con esta idea es que yo soy quien soy. Otra vez, yo no soy quien quisiera ser. No soy el que debería ser. No soy el que mi mamá quería que fuese. Ni siquiera soy el que fui. Yo soy quien soy. De paso, para mí, toda nuestra patología psicológica proviene de la negación de esa frase. Todas nuestras neurosis empiezan cuando tratamos de ser quienes no somos. En Déjame que te cuente, escribí sobre el autorrechazo. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso, yo soy. Y entre avergonzado y temeroso bajaste la cabeza y cambiaste tus palabras y actitudes por un terrible pensamiento, yo debería ser. Y sí, es difícil aceptar que yo soy quien soy. Cuanto más difícil nos es, a veces, aceptar la tercera derivación del concepto lo que es. Tú eres quien eres. Es decir, tú no eres quien yo necesito que seas. Tú no eres el que fuiste. Tú no eres como a mí me conviene. Tú no eres como yo quiero. Tú eres como eres. Aceptar eso es respetarte y no pedirte que cambies. Hace poco empecé a definir el verdadero amor como la desinteresada tarea de crear espacio para que el otro sea quien es. Esta primera verdad es el principio, en sus 2 sentidos, de primero y de primordial, de toda relación adulta. Se materializa cuando yo te acepto como tú eres y percibo que tú también me aceptas como yo soy. 2. La segunda verdad que creo imprescindible la tomo de la sabiduría sufí. Nada que sea bueno es gratis. Y de aquí se derivan, para mí, por lo menos 2 ideas. La primera, si deseo algo que es bueno para mí, debería ser que voy a pagar un precio por ello. Por supuesto, ese pago no siempre es en dinero. Si fuera solo dinero, ¿sería tan fácil? Este precio es a veces alto y otras muy pequeño, pero siempre existe. Porque nada que sea bueno es gratis. La segunda, darme cuenta de que si algo recibo de fuera, si algo bueno me está pasando, si vivo situaciones de placer y de goce es porque me las he ganado, he pagado por ellas, me las merezco. Solo para alertar a los pesimistas y desalentar a los aprovechados, quiero aclarar que los pagos son siempre por anticipado. Lo bueno que vivo ya lo he pagado. No hay cuotas a plazos. Algunos de los que me escuchan decir esto preguntan, ¿y lo malo? ¿No es cierto que lo malo tampoco es gratis?
Si me pasa algo malo, ¿es también por algo que hice? ¿Por qué de alguna forma me lo merezco? Quizás sea cierto, sin embargo, estoy hablando de verdades para mí incuestionables, sin excepciones, universales. Y para mí, la aseveración de que me merezco todo lo que me ha pasado, incluido lo malo, no es necesariamente cierta. Puedo asegurar que conozco algunas personas a las que les han acontecido hechos desgraciados y dolorosos que, sin duda alguna, no merecían. Incorporar esta verdad, nada que es bueno es gratis, es abandonar para siempre la idea infantil de que alguien debe darme algo porque sí, porque yo lo quiero, solo porque lo deseo, de pura suerte, mágicamente. 3. Y la tercera idea, que creo que es un punto de referencia, podría anunciarla de la siguiente manera. Es cierto que nadie puede hacer todo lo que quiere, pero cualquiera puede no hacer nunca lo que no quiere. Me repito a mí mismo, nunca hacer lo que no quiero. Incorporar este concepto como una referencia real, es decir, vivir coherentemente con esta idea, no es fácil. Y sobre todo, no es gratis. Nada que sea bueno lo es, y esto es bueno. Estoy diciendo que si soy un adulto, nadie puede obligarme a hacer lo que no quiero hacer. Lo máximo que puede pasarme, en todo caso, es que el precio sea mi vida. No es que yo minimice el coste, pero sigo pensando que es diferente creer que no puedo hacerlo a saber que hacerlo me costaría la vida. Sin embargo, en lo cotidiano, en el pasar de todos los días, los precios son muchos más bajos. En general, lo único que es necesario es incorporar la capacidad de renunciar a que algunos de los demás me aprueben, me aplaudan, me quieran. El coste, como a mí me gusta llamarlo, es que cuando uno se atreve a decir no, empieza a descubrir algunos aspectos desconocidos de sus amigos. La nuca, la espalda y todas las partes que se ven solo cuando el otro se va. Estas tres verdades son para mí ideas montaña, ideas río, ideas estrella. Verdades que continúan siendo ciertas a través del tiempo y de las circunstancias. Conceptos que no son relativos a determinados momentos, sino a todos y cada uno de los instantes que, sumados, solemos llamar nuestra vida. Verdades montaña, para poder construir nuestra casa sobre una base sólida. Verdades río, para poder calmar nuestra sed y para navegar sobre ellas en la búsqueda de nuevos horizontes. Verdades estrella, para poder servirnos de guía aún en nuestras noches más oscuras. El buscador. Hace 2 años, cuando terminaba una charla para un grupo de parejas, conté, como suelo hacer, un cuento a manera de regalo de despedida. Para mi sorpresa, esta vez alguien del grupo pidió la palabra y se ofreció a regalarme una historia. Ese cuento que quiero tanto lo escribió ahora en memoria de mi amigo Jay Rabon. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que, necesariamente, sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda.
Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla, decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. La tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿1 semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo? ¿Y la boda de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así
vamos anotando en una libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.